Desde hace meses siento que mi vida es una mala película. De esas donde todo parece normal al principio y, de pronto, te das cuenta de que no conoces a la persona con la que duermes todas las noches. Me llamo Daniel, tengo 34 años, y estoy casado con Valeria desde hace casi 5 años. Nos conocimos en una feria de diseño, ambos somos arquitectos. Ella siempre fue un poco reservada con su pasado, pero lo atribuye a que tuvo una infancia difícil, según me dijo. Pérdida de sus padres, crianza por una tía muy estricta, y pocas relaciones estables antes de mí. No era raro que evitara hablar mucho de su vida antes de conocernos, así que aprendí a respetar eso. Nuestra vida juntos, al menos en la superficie, era buena. Un apartamento bonito, 2 gatos, proyectos conjuntos, viajes ocasionales. Nunca tuvimos una pelea grave, nunca una infidelidad, o eso creía yo. Pero hace unos 3 meses, todo empezó a cambiar con una llamada extraña. Una tarde cualquiera, estaba trabajando desde casa cuando el teléfono fijo sonó. Sí, todavía tenemos uno. Lo curioso es que nunca lo usamos. Contesté por inercia, y una voz infantil, como de unos 7 u 8 años, dijo: ¿Está Valeria? No era raro que un sobrino llamara o algo así, pero lo que me desconcertó fue que, cuando le dije que ella no estaba y pregunté quién hablaba, el niño simplemente dijo: Soy Tomás. ¿Tú eres Daniel? Me sorprendió que supiera mi nombre. Sí, soy Daniel. ¿Eres su sobrino? Silencio. Luego una frase que me dejó frío. Ella es mi mamá. Me reí un poco, pensando que era una broma o un error. ¿Tu mamá? Creo que te estás confundiendo. No. Ella es mi mamá. ¿Le puedes decir que quiero verla? Y colgó. Me quedé parado con el auricular en la mano, con una mezcla de confusión y un presentimiento extraño. Cuando Valeria llegó esa noche, se lo conté sin darle demasiada importancia. Pensé que se reiría, o se molestaría por alguna confusión, pero en lugar de eso, se puso pálida. Literalmente. Como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dijiste que se llamaba? Me preguntó. Tomás. Dijo que era tu hijo. Ella se sentó sin decir nada por un largo rato. El silencio era tan pesado que sentía como si el aire se hubiera vuelto denso. ¿Valeria? No sé quién es, me dijo finalmente, pero no podía sostenerme la mirada. Y ahí empezó todo. Desde ese día, empecé a notar cambios. Se encerraba a hablar por teléfono, salía en horarios raros, y evitaba todo lo que tuviera que ver con ese niño. Yo quise dejarlo pasar. Pensé que quizá era un error, una broma. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. Así que cometí un error. Lo admito. Revisé su celular mientras ella dormía. Y ahí estaba, mensajes con alguien guardado como V. Pensé que era una amiga. Pero los mensajes hablaban de el niño, de mantenerlo lejos y de que Daniel no puede saber la verdad. En uno de los mensajes incluso decía: mañana lo veré. Él no puede enterarse, todavía no. Lo perdería todo. ¿Perderlo todo? ¿A qué se refería? ¿A mí? ¿A nuestra vida? ¿Qué demonios estaba pasando? La confronté al día siguiente. No grité. Solo puse el celular sobre la mesa y dije: ¿Quién es Tomás? Ella no lloró. No me rogó. Solo me miró con una tristeza que nunca le había visto en los ojos. Y me dijo: es mi hijo. Y no es tuyo. Me quedé sin aire. Literalmente. Sentí como si me hubieran vaciado el pecho con un golpe seco. ¿Cuántos años tiene? 8. 8 años. Hacía 5 que estábamos juntos. Eso quería decir que él había nacido antes de conocerme. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no pensé que fuera importante. Lo crió su abuela, yo no iba a ser una madre. No quería. Nunca quise. Nunca en mi vida había sentido una mezcla tan extraña de enojo, tristeza y desconcierto. ¿Cómo alguien puede ocultar algo así? ¿Cómo puede mirar a los ojos a su pareja durante años y guardar un secreto tan enorme? Intenté entender. En serio. Me senté con ella, le pedí que me contara todo. Pero su versión no tenía lógica. Decía que lo había dado en custodia a su madre porque no podía con la maternidad, que luego se convenció de que era mejor que él creyera que su abuela era su madre. Pero ahora, la mujer estaba enferma, y Tomás la estaba buscando. Yo no sé cómo seguir después de esto. ¿Qué más me ha ocultado? ¿Qué tipo de persona deja a su hijo y luego finge que nunca existió? Y lo peor es que, desde que descubrí todo, el niño ha seguido llamando. Dice que quiere conocerme. Que su abuela le contó la verdad, que su madre tiene una nueva familia, y que él quiere ser parte de ella.
No puedo dejar de pensar en él. En que no tiene la culpa de nada. Pero tampoco puedo borrar la traición de Valeria. Esto no ha terminado. Apenas empieza. Porque lo que descubrí después, sobre quién es el padre de ese niño, es lo que realmente me partió en dos. Después de esa conversación, no volví a ser el mismo. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Dormíamos en la misma cama, sí, pero había una distancia entre nosotros que ya no podía ignorar. La miraba y me preguntaba quién era realmente la mujer con la que había compartido los últimos 5 años de mi vida. ¿Qué más me estaba ocultando? Valeria trató de hacer como si nada. Me pidió que siguiéramos adelante, que Tomás era parte de un pasado que no quería revivir, y que no significaba nada para nuestra vida actual. Pero, ¿cómo me pedía eso? ¿Cómo se supone que debía ignorar a un niño de 8 años que, según ella misma admitió, era su hijo? Y entonces, en medio de todo ese caos, decidí ir más allá. Necesitaba saber la verdad completa. Así que contacté a una amiga que trabaja en una notaría, y le pedí ayuda para hacer una consulta de registro civil. Le di el nombre del niño, Tomás Echeverry Morales. Me costó varios días conseguir el dato completo, pero lo logré a través de los mensajes que vi en el celular de Valeria. Cuando recibí el documento, fue como si se me congelara el alma. En la casilla de padre, no decía datos no suministrados como yo esperaba. Decía, Cristian Morales Calderón. Cristian. El nombre no me era ajeno. En absoluto. Cristian había sido mi mejor amigo. Durante años. De hecho, fue por el que conocí a Valeria. Me acuerdo perfectamente. Fue en un asado que organizó Cristian en su casa. Ella era su amiga del trabajo. Me la presentó de manera casual, pero se notaba que había algo entre ellos, aunque nunca confirmé nada. Él nunca me dijo que había tenido una relación con ella, y ella tampoco lo mencionó. Solo empezamos a salir después de que, según me dijo, habían dejado de hablar por temas laborales. Ahora todo encajaba. El niño no solo era su hijo, también era hijo de Cristian, mi mejor amigo durante más de 10 años. Sentí que me temblaban las manos. Me encerré en el baño a respirar. Me miré al espejo, esperando encontrar una cara familiar, pero solo vi a alguien derrotado, confundido, traicionado. Le escribí a Cristian. No lo veía desde hacía más de un año, desde que una pelea tonta nos distanció. Le mandé un mensaje directo. Necesito verte. Es importante. Me respondió al día siguiente. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutral. Llegó con esa sonrisa de siempre, sin saber que en pocos minutos su mundo iba a cambiar también. ¿Qué pasa, viejo? ¿Todo bien? No respondí. Solo le mostré la copia del registro civil. Lo observó unos segundos y frunció el ceño. ¿Qué es esto? El hijo que tienes con Valeria. Cristian palideció igual que ella. Lo vi ponerse tenso, mirar a los lados, como si de pronto tuviera miedo de que alguien lo escuchara. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? Ella no me lo dijo. Lo descubrí. No hubo gritos. No hubo golpes. Solo un silencio eterno mientras él tragaba saliva y trataba de encontrar las palabras. Nunca fue planeado, dijo al fin. Ella se enteró del embarazo cuando ya no estábamos juntos. Me pidió que no me metiera. Que era mejor así. Que nadie más debía saberlo. Y yo, acepté. Me alejé. ¿Y cuando me la presentaste? Cuando viste que yo empezaba algo serio con ella, ¿no pensaste en decirme que era la madre de tu hijo? Bajó la cabeza. Pensé que nunca lo ibas a saber. Que no iba a importar. Lo siento, Dani. De verdad. Lo siento. Esa frase sonaba tan vacía. Me paré y me fui sin decir más. Ni siquiera esperé a que respondiera. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con las luces apagadas, escuchando el tic-tac del reloj y sintiendo como todo en lo que creía se desmoronaba. No solo era Valeria. Era Cristian. Era toda mi historia de los últimos 5 años convertida en una farsa. Cuando Valeria se levantó a medianoche y me encontró despierto, me preguntó con esa voz que pone cuando quiere evitar una pelea. ¿Qué haces despierto? La miré, con una calma que me asustó a mí mismo. Hablé con Cristian. Se quedó quieta. No dijo una palabra. Pero su cara lo dijo todo. El miedo, el arrepentimiento, el peso de los años ocultando la verdad. Te lo iba a decir, susurró. Pero cada vez que lo pensaba, tenía más miedo de perderte. Ya me perdiste. Y no sé si eso fue una amenaza o una certeza. Porque desde ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Pero todavía no sabía lo peor.
Lo peor fue descubrir que habían seguido viéndose durante años. Y ahí, amigos, fue donde realmente comenzó la pesadilla. Después de esa madrugada, algo dentro de mí se rompió. Me había jurado no volver a confiar en nadie ciegamente, y sin embargo, ahí estaba. Viviendo con una mujer que me ocultó un hijo. Que tuvo ese hijo con mi mejor amigo. Que, probablemente, se burló de mí durante años. Pero lo que me destruyó fue lo que descubrí después. La noche siguiente no dormí en casa. Me fui a donde mi hermano, con quien nunca he sido muy cercano, pero en ese momento necesitaba alejarme de todo. Apagué el celular, no respondí mensajes, no quería hablar con nadie. Solo necesitaba pensar, procesar, respirar. Pero cuando regresé a casa al día siguiente por ropa y algunas cosas del trabajo, encontré a Valeria sentada en la sala, esperándome con una carpeta en las manos. Me dijo que quería ser honesta, que me lo contaría todo, sin omitir nada. Ya no tenía caso seguir ocultándolo, según ella. Que prefería que yo la odiara sabiendo toda la verdad, que seguir fingiendo. Yo no quería escucharla. De verdad que no. Pero algo en su expresión, en su cuerpo casi encorvado por la culpa, me hizo quedarme. Me senté frente a ella, sin decir nada, solo la miré. Y comenzó. Me dijo que lo de Christian y ella no fue una aventura pasajera. Fueron novios durante casi 3 años. Se iban a casar. Incluso, según sus palabras, habían intentado tener un hijo, pero cuando finalmente quedó embarazada, Christian no quiso seguir adelante. Se asustó. Cambió de opinión. Le pidió que abortara. Ella se negó. Discutieron. Se separaron. Valeria siguió con el embarazo sola, apoyada por su madre, quien más tarde se hizo cargo del niño porque Valeria entró en una crisis. Postparto, depresión, ansiedad. Dijo que sintió que no podía ser madre. Que prefería dedicarse a su carrera, salir adelante. Y cuando empezó a sanar, fue cuando me conoció. Ahí fue donde me quebré. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejarme creer que podía construir una familia contigo desde cero si ya tenías un hijo? Porque me enamoré de ti, Daniel. Pero me daba miedo que, al saberlo, pensaras que yo era un desastre. Que no era suficiente. Que tú también me dejarías. Tragué saliva. ¿Y Christian? ¿Qué pasó después? ¿Hace cuánto no se ven? Aquí fue donde todo se volvió un infierno. Tardó varios segundos en responder. Pero lo dijo. Lo soltó, como quien lanza una bomba sin saber cuántos va a herir. Nos vimos hace 2 meses. ¿Qué? Fue después de una reunión del colegio. La abuela de Tomás no pudo ir, y como Christian estaba de viaje por trabajo, me pidió que lo acompañara. Y, no sé. Volverlo a ver removió cosas. No pasó nada físico, te lo juro, pero hablamos, mucho. Me levanté de la silla. Sentí un ardor en el pecho. No era solo rabia. Era decepción. Era esa sensación horrible de darte cuenta de que tal vez nunca estuviste en primer lugar en la vida de alguien. ¿Y me lo dices así, tan tranquila? ¿Hablaste con tu ex, el papá de tu hijo, a mis espaldas, y no se te ocurrió decirme? No quise arruinar las cosas, susurró. Pero ahora entiendo que al ocultarlo, las arruiné igual. No pude más. Me fui. Cerré la puerta sin mirar atrás, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Pero ese no fue el final. A la mañana siguiente, me llegó un mensaje. Número desconocido. Hola, soy Tomás. No le digas a mamá, pero quiero verte. Quiero conocerte. Ese niño. Ese mensaje. Esa necesidad. Ese vacío. No sé por qué, pero le respondí. Y quedamos de vernos el fin de semana, en un parque, sin que Valeria lo supiera. Cuando llegó, con su mochila de dinosaurios y los mismos ojos que yo le había visto a Christian cientos de veces, sentí que el corazón se me apretaba. No sabía qué decir. Pero él, con su voz pequeña y temblorosa, fue directo. ¿Tú eres el esposo de mi mamá? ¿Tú me odias también? No supe qué responder. Solo me arrodillé frente a él y le dije. No, yo no te odio. Solo, no sabía que existías. Y él, sin decir nada más, me abrazó. Fue uno de los momentos más difíciles y más reales de mi vida. Porque ahí entendí que este niño no tenía la culpa de nada. Que era inocente en medio de una tormenta que nunca pidió. Pero también supe que no podía seguir permitiendo que me usaran, que me manipularan. Y así, sin decirle a nadie, comencé a investigar más. Porque hay algo que no encajaba. Un detalle que Valeria no mencionó. ¿Por qué Tomás tiene mi apellido en algunos documentos escolares, si nunca lo reconocí como hijo? Y lo que descubrí,
Me hizo pensar que esto no fue solo una traición emocional. Fue algo mucho más grave. Después de ver a Tomás, algo cambió en mí. Por un lado, empecé a sentir una conexión con el que no sabía explicar. No era mi hijo. No llevaba mi sangre. Pero había una ternura en sus ojos, una sinceridad tan desarmante, que me descolocó. Por otro lado, cada minuto que pasaba me convencía más de que Valeria me había manipulado desde el primer día. Y lo peor, yo se lo permití. El tema del apellido me volvió loco. En la hoja de asistencia del colegio la que me mostró él mismo, como si no tuviera idea del lío que causaría, aparecía como Tomás Morales García, el mismo primer apellido que el mío. Y lo sé, podría ser una simple coincidencia, pero, no lo es. Valeria no usa mi apellido. No estamos casados legalmente, solo convivimos. Así que no había ninguna razón para que Tomás figurara con mi apellido en documentos escolares, a menos que alguien lo hubiera puesto a propósito. Hice una pausa en el trabajo. Llamé a la institución educativa. Me hice pasar por un familiar y pedí hablar con la secretaria. Le pregunté cómo habían inscrito al niño, quien había entregado los documentos. Me dijeron que la madre, Valeria, había registrado al niño como Tomás Morales cuando lo matriculó el año anterior, y que no estaba el acta de nacimiento original, solo una copia borrosa. Supuestamente, estaban esperando que ella entregara la definitiva. Eso me dio mala espina. Mucha. Así que fui a hablar con una abogada amiga de la universidad. Le expliqué el caso, sin decir nombres. Solo los hechos. Y me dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Si alguien está usando tu apellido en documentos oficiales, especialmente de un menor, y tú no eres el padre legal, ni lo reconociste nunca, podrías tener problemas. Incluso podrías estar registrado como responsable sin saberlo. No dormí esa noche. Me imaginé mil escenarios. ¿Y si algo le pasaba al niño? ¿Y si había una deuda, un seguro, una demanda? ¿Y si el día de mañana alguien dijera que yo lo reconocí y me exigían responsabilidades legales? Así que fui directamente a la registraduría. Pedí una consulta con mi número de cédula para ver si figuraba como padre de algún menor. El funcionario me pidió esperar. Después de unos minutos que parecieron eternos, volvió con una hoja. La deslizó por la ventanilla. Ahí estaba. Tomás Echeverry Morales. Padre, Daniel Morales García. Me mareé. Literalmente sentí que me faltaba el aire. Esto tiene que ser un error, le dije. Yo nunca firmé nada. Jamás. Él solo me miró con cara de yo solo entrego papeles. Me sugirió iniciar un proceso legal para impugnar la paternidad si lo consideraba necesario. Cuando salí, no sabía si gritar o romper algo. Esa misma tarde, fui directo a casa. Valeria estaba preparando algo en la cocina, como si todo fuera normal. Pero cuando entré, tiré el papel sobre la mesa. ¿Puedes explicarme esto? Ella lo miró. Sus ojos se agrandaron. Su cara se quedó sin color. Tartamudeó. Daniel, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? ¿Cómo registraste a Tomás como si yo fuera su padre? ¿Cómo tuviste el descaro de hacerlo sin mi consentimiento? No sabía qué hacer, empezó a llorar. Cuando me pidieron el acta completa en el colegio, pensé que si lo registraba con tu apellido no habría problema, que todo sería más fácil para él. Nunca pensé que eso tendría consecuencias legales. Solo quería que él tuviera un nombre respetado, alguien en quien confiar. ¿En serio? ¿Y qué pasaba si algo le ocurría? ¿Si yo era demandado como su padre? ¿Y si un día simplemente decidías irte y dejarme con la responsabilidad de un hijo que no es mío? No dijo nada. Solo lloraba. Pero ya no sentía lástima. Ya no sentía amor. Solo una rabia contenida, fría, venenosa. Esto se acabó, Valeria. Se acabó todo. Ella se arrodilló, me rogó. Dijo que lo arreglaría. Que buscaría a un abogado, que borraría mi nombre de donde hiciera falta. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. No solo me había mentido, había puesto mi nombre en la vida de un niño como si fuera una pieza decorativa, como si no importara. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, hice las maletas. Pero antes de salir, Tomás me interceptó en la puerta. ¿Te vas? Lo miré, con un nudo en la garganta. Sí, Tomás. Pero no es tu culpa. ¿Es por lo que le hiciste a mi mamá? Esa frase me aplastó. Le respondí con calma. No le hice nada. Solo estoy cuidándome. Y cuidándote a ti también. Él bajó la cabeza. Y entonces, con voz temblorosa, me dijo algo que me dejó helado. Mi mamá dice que tú eras mi papá desde que nací,
pero yo sé que eso no es verdad. Yo escuché cuando hablaba con ese señor por teléfono. Christian. Ella le decía que nadie podía enterarse. Yo no dije nada. Solo lo abracé. Y supe que esta historia aún no había terminado. Porque ahora, con pruebas en mano, iba a ir hasta el final. Después de lo que Tomás me dijo, no pude evitar sentir que algo aún más grande se escondía detrás de todo esto. No solo se trataba de una mentira. No solo era el engaño emocional, ni la manipulación con el apellido, era una farsa construida con precisión, como si alguien hubiera diseñado toda esta historia para que yo quedara atrapado, sin salida, emocional y legalmente. Me fui del apartamento esa misma mañana, con la maleta en el maletero y el corazón hecho pedazos. Me instalé temporalmente en casa de mi hermano, que, aunque no entendía todo, me recibió sin hacer preguntas. No tenía cabeza para explicaciones largas. Solo necesitaba espacio, silencio y un plan. A los 2 días, contacté a una abogada experta en derecho de familia. Le conté todo, la historia con Valeria, el niño, la inscripción fraudulenta en la registraduría, el apellido, y lo más importante, yo jamás firmé ningún documento, ni estuve presente en ninguna notaría, ni di consentimiento alguno. La abogada me miraba con una mezcla de incredulidad y gravedad. Esto no solo es grave, es un delito, me dijo. Suplantación de identidad, falsedad en documento público y posiblemente fraude. Necesitamos obtener copia del acta original donde figure tu firma. Si tú no la firmaste, alguien lo hizo por ti. Eso me dio escalofríos. Al día siguiente iniciamos el trámite. Ella solicitó una copia autenticada del acta de nacimiento de Tomás, directamente desde la registraduría. Y cuando la tuvimos en las manos, sentí como si el aire se volviera más pesado. Ahí estaba una firma. Con mi nombre. No era mi letra. No era mi firma. No era ni parecida. Pero a los ojos de la ley, aparecía como si yo hubiera reconocido a Tomás como hijo desde hacía 6 años. Justo cuando Valeria y yo empezábamos a vivir juntos. Todo cuadraba. Todo estaba fríamente calculado. Me invadió una mezcla de rabia y tristeza. Llamé a Valeria. No contestó. Le escribí. Nada. Así que, por impulso, fui a verla en persona. Toqué la puerta del apartamento con el corazón en la garganta. Me abrió. Tenía el rostro ojeroso, hinchado. ¿Qué haces aquí? Me dijo en voz baja. Quiero que hablemos. Sin rodeos. Solo tú y yo. Entré. Tomás no estaba. Ella me explicó que estaba en casa de su abuela. Agradecí internamente que no estuviera presente. Puse el acta de nacimiento sobre la mesa. Explícame esto. Ya no hay vuelta atrás, Valeria. Solo quiero la verdad. Toda. Ella se quedó en silencio, mirando la hoja. Y entonces, con una voz apagada, dijo algo que me dejó helado. No fui yo. ¿Perdón? No firmé yo por ti. Fue mi mamá. La miré, incrédulo. ¿Tu mamá falsificó mi firma? Ella decía que necesitábamos estabilidad. Que si tú figurabas como padre, todo sería más fácil. Para Tomás, para nosotras. Que un hombre como tú no iba a abandonar a un niño una vez lo viera crecer. Que eras bueno. Que te encariñarías. Y sí, yo lo permití. Pero fue idea de ella. Fue ella quien firmó. Tuve que sentarme. Me costaba procesar que la mujer que más había odiado en la vida, la suegra metiche que siempre se entrometía en todo, había sido capaz de suplantarme en un documento legal para atarme a un hijo que no era mío. ¿Y Christian? ¿Él sabe todo esto? Pregunté. Ella asintió. Claro que lo sabe. Él también lo permitió. Porque si su nombre salía, su esposa actual lo iba a dejar. Tiene 2 hijos más con ella. Nunca quiso reconocer a Tomás. Y cuando supo que tú ibas a entrar en mi vida, dijo que lo mejor era aprovechar la oportunidad. ¿Aprovechar la oportunidad? Repetí, con una risa seca. Yo también fui víctima, Daniel intentó decir. Me presionaron. No sabía qué hacer. No, Valeria. No eres víctima. Pudiste decírmelo en cualquier momento. Preferiste mentir. Ella bajó la mirada. Y entonces, me dijo algo que me dolió más de lo que debería. Pero tú sí lo querías, tú sí lo cuidaste. Fuiste mejor padre que Christian en 6 años sin saber que lo eras. No le respondí. Porque tal vez tenía razón. Pero ya no importaba. Me levanté. Esto va a tener consecuencias, Valeria. No voy a quedarme callado. No lo hago por venganza, lo hago por respeto a mí mismo. Y antes de irme,
ella me dijo lo último que me faltaba por escuchar. Si me denuncias, puedo decir que sí firmaste. ¿Quién te va a creer? Todo este tiempo actuaste como su padre. Nadie va a creer que no sabías. Esa amenaza me lo confirmó, no había vuelta atrás. Ahora era una guerra. Y yo no iba a perderla. Salí de ese apartamento con una furia que me quemaba por dentro. Pero también con una claridad que no había tenido en semanas. Esto no era solo una traición emocional, era una trampa legal bien planeada, donde yo había sido el peón, el buen tipo que podía cargar con las consecuencias del abandono de otro. Valeria había jugado con mi confianza. Y ahora, encima, se atrevía a amenazarme con una mentira que podía arruinar mi nombre y mi futuro. Yo no podía permitirlo. Esa misma noche hablé con mi abogada. Le conté todo lo que Valeria me había confesado, que su madre falsificó mi firma, que Christian, el padre biológico de Tomás, lo sabía todo y estaba de acuerdo en desaparecer del mapa, y que Valeria estaba dispuesta a mentir en caso de que yo la denunciara. Mi abogada me escuchó en silencio. Luego, con una calma casi inquietante, me dijo: vamos a iniciar 2 acciones al mismo tiempo, impugnación de paternidad y denuncia penal por falsedad en documento público. Pero necesito algo más, necesitamos pruebas. Algo que confirme que ellos hablaron de esta falsificación. ¿Grabaciones, mensajes, testigos? Ahí recordé algo. Algo que había dejado pasar por alto. Un par de semanas antes de todo este lío, durante una cena, la mamá de Valeria soltó un comentario que, en ese momento, me pareció raro. Estábamos en la cocina, y ella le dijo a su hija algo como: por lo menos ya el niño tiene apellido, ¿no? Lo que se hace por los hijos no siempre es legal, pero sí necesario. En ese momento pensé que se refería a otra cosa, no le di importancia. Pero ahora, esa frase cobraba un nuevo sentido. Tenía la sospecha de que la suegra hablaba más de la cuenta cuando se sentía segura, así que decidí arriesgarme. Conseguí una grabadora de esas pequeñas, que caben en el bolsillo de la chaqueta. Planeé una visita. Llamé a Valeria al día siguiente y le dije que necesitaba hablar con su madre, que quería entender su versión. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Esa tarde, me presenté en su casa como si nada. Puse la grabadora a grabar apenas entré, y la dejé encendida en el bolsillo de la chaqueta que colgué en el perchero, cerca de la sala. ¿Tú sabías lo del acta? Le pregunté directamente, cuando su hija se fue a la cocina a preparar café. ¿Y qué querías que hiciera? Me respondió, sin siquiera negarlo. No ibas a abandonar a ese niño. Eres decente. Valeria necesitaba ayuda. Christian es un cobarde. Yo solo protegí a mi nieto. Pero firmaste algo que yo no autoricé. ¿Y qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Por cuidar de un niño? ¿Por darle un apellido digno? Ahí lo tenía. Confesión directa. Voz clara. Admisión voluntaria. Me fui poco después, con la grabación segura en mi bolsillo. Al día siguiente, le entregué todo a mi abogada. Ella sonrió por primera vez en semanas. Con esto podemos demostrar la falsedad y, además, librarte de cualquier responsabilidad legal sobre el niño. Pero prepárate, Daniel. Esto va a ser sucio. Muy sucio. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Y no se quedaron. 2 días después, recibí una notificación legal. Valeria estaba solicitando una conciliación por abandono de menor. Alegaba que yo era el padre legal de Tomás, que había vivido con él 6 años, y que de pronto me fui sin justificación, afectando emocionalmente al niño. Solicitaba una cuota alimentaria mensual y visitas supervisadas. Sí, así como lo lees. De víctima, pasé a ser el villano en su historia. El día de la audiencia, me presenté con mi abogada y la grabación impresa y en formato de audio. El conciliador escuchó, tomó nota, y nos pidió tiempo para analizar el material. Esa noche me escribió Tomás. Un mensaje de voz. Hola, Dani, mi mamá está muy triste. Yo también. Pero quiero que sepas que no estoy enojado contigo. Yo sé que no eres mi papá de verdad, pero yo te quiero como si lo fueras. No quiero que te vayas. Ese audio me rompió. Me hizo cuestionarlo todo. ¿Estaba actuando bien? ¿Debía seguir adelante con esto? Pero en medio de la tormenta, supe algo con certeza. Yo no podía seguir siendo el rehén de una mentira. El niño no tenía la culpa. Pero yo tampoco. Después del audio de Tomás, me senté en la cama con el teléfono en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Ese niño no tenía la culpa de nada. Me había dicho que me quería, que no estaba enojado. Y lo peor es que yo también lo quería.
Pero no podía seguir viviendo dentro de una mentira construida sobre engaños y manipulaciones. Lo amaba como un hijo, sí. Pero no era mi hijo. Y yo tenía que protegerme. La audiencia definitiva llegó. Con las pruebas que habíamos presentado, la grabación de la suegra, el análisis grafológico que descartaba que la firma en el acta fuera mía, y varios testigos que declararon que Valeria jamás me había dicho que Tomás no era mi hijo, el juez falló a mi favor. Se anuló mi reconocimiento como padre. Legalmente, dejé de serlo. La jueza fue clara. Aquí se ha probado un caso de falsedad documental grave. Señor Daniel, usted fue víctima de un engaño sistemático que vulneró su identidad y derechos. Queda exento de toda obligación económica y legal respecto al menor. Pero no salí de esa sala con alivio. Salí con un nudo en el pecho. Valeria fue citada por la fiscalía por el delito de falsedad en documento público. Su madre también. Ella lloraba mientras salíamos del juzgado, y no pude evitar sentir compasión, aunque parte de mí quisiera que enfrentara todo con la misma frialdad con la que había planeado el engaño. Lo más duro vino después. Tomás me volvió a escribir. Esta vez fue un mensaje de texto. ¿Ya no me vas a ver más, cierto? Me senté, le respondí con el corazón en la mano. Le dije que él nunca tuvo la culpa, que lo quería de verdad, y que lamentablemente los adultos a veces toman decisiones equivocadas que terminan hiriendo a quienes menos lo merecen. Le dije que si algún día él quería buscarme, si cuando fuera mayor aún quería hablar conmigo, que yo iba a estar ahí. Siempre. Después de eso, no volví a saber de él. Han pasado varios meses desde entonces. A veces me pregunto si hice bien. Si debí pelear por mantener un vínculo con Tomás. Pero también sé que no puedes construir una familia sobre un cimiento de mentiras, y que por mucho cariño que uno tenga, vivir atrapado en un engaño no es amor. Es sacrificio forzado. Valeria me envió un correo hace poco. Breve. Me decía que no esperaba perdón, pero que me agradecía los años en los que cuidé a su hijo como si fuera mío. Que, a pesar de todo, ella cree que fui la única persona verdaderamente estable que él tuvo en su infancia. No le respondí. Hoy, sigo en terapia. Estoy reconstruyendo mi vida, aprendiendo a poner límites, a reconocer las banderas rojas que antes ignoraba por amor. Ya no soy el mismo de antes. Me volví más desconfiado, sí, pero también más fuerte. Y aunque a veces me cuesta dormir, aunque ese niño aún aparece en mis sueños, hay algo que me repito cada vez que me ataca la culpa. No fui yo quien rompió esta familia. Fueron las mentiras. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Seguirían viendo al niño aunque no sea suyo? ¿O habrían cortado todo como yo lo hice? ¿Fui yo el malo?